Muy buenas tardes, bienvenido a esta segunda jornada de trabajo en referencia al proyecto de grado que nosotros tenemos que ir cumpliendo. Esta es la segunda semana. Eh, Quiero dar una indicación posiblemente aquí en la parte de la plataforma, justo lo que mencionaba. Más que todo, acá la plataforma momentáneamente nos va a servir para el enlace que tenemos cada semana de la clase. De ahí los avances que vamos haciendo, eso lo vamos a hacer al final. Entonces nos ubicamos en titulación con mi persona. Ahí está la nómina de estudiantes. En este momento se encuentra solo, a ver. Señor Pillajo, entonces. Edwin Eh, Pillajo. sí, solo yo creo que estoy. Sí, Edwin Pillajo, ya. Eso vamos registrando la asistencia. Correcto. Entonces, en estas semanas, como le decía, no vamos a ir subiendo nada, ¿no? De lo que vamos poniendo es la invitación, las clases grabadas del proyecto. Aquí viene la semana 2, igual estarán las clases grabadas. Entonces, no subimos ni en avance uno, en avance 2, sino lo haremos una entrega al final de todo, ya cuando esté corregido y todo, ahí haremos la subida correspondiente. Entonces, no se preocupe en este momento si no subimos acá en la plataforma. Ya, eso respecto a la parte de la plataforma. El día de hoy nos compete revisar la parte 2 de nuestro proyecto. ¿Qué tenemos que ver en la parte 2? El marco conceptual, el marco metodológico, los resultados y los análisis de resultados. Eso consideramos en esta segunda parte. Vamos a ir analizando cada una de ellas con la explicación correspondiente. ¿Qué es el marco conceptual? Aquí menciona, escriba 2 páginas, puede ser que sean 3, vamos a ver, de toda la teoría que encuentre relacionada con su caso. Emplea al menos 3 citas textuales cortas y de ellas haga el análisis respectivo. Trate de utilizar documentos actuales, ojalá en los últimos 4 años, dependiendo del tema. Esto del COVID creo que ya casi no tendríamos que nosotros tratar. Estructura sugerida, no debe poner subtítulos, solo es estructura. Introducción, palabras del estudiante relacionado con lo que va a citar. La cita textual, corta utilizando las normas APA. Si es que hace un análisis, desglose explicativo de la cita con palabras del estudiante. Es más o menos como un ensayo. ¿Ya? En el marco conceptual, entonces, lo que nosotros vemos son conceptos, ¿no? Conceptos claves. Veamos un ejemplo. Si identificamos los conceptos claves, nuestro tema de estudio hablamos del COVID-19. Entonces, dentro del COVID-19 pueden hablarse de enfermedad, pueden hablarse de virus, de contagio, de salud, sistema inmunológico, de esa manera más o menos. En el caso nuestro ya vamos a ver, de acuerdo al tema, cuál o qué podríamos ir, qué temas podrían ir saliendo de ahí. Desarrollar los conceptos mostrando la relación entre ellos, así como las principales ideas que encontramos en las diferentes fuentes de información. La parte siguiente es el marco metodológico. Perdón, esto me olvidé. En el marco conceptual, como decían, son los conceptos del tema nuestro que vamos a tratar.
hay que hacer 900 palabras. Entonces, un aproximado de 2, 3 páginas, eso vamos a ir viendo cómo va saliendo. En el marco metodológico son 500 palabras. Haga un párrafo en donde describa la metodología que utilizó para realizar su trabajo, forma de investigar, generalmente como utilizó la documentación científica, desarrollar, por ejemplo, el proceso de lectura seguido, cómo realizó su análisis, etcétera. En este paso debemos explicar qué vamos a hacer, para dónde analizar la situación y cumplir con nuestro objetivo. Como el estudio de caso es de tipo descriptivo, la metodología se basa en examinar e ilustrar una situación problemática en particular cercana a nuestro entorno personal, familiar y o comunitario según corresponda. Nos centramos en describir qué pasa. Si seleccionamos la técnica que vamos a utilizar, entonces, dentro de las técnicas que podemos utilizar son la entrevista, son la observación, son el análisis de contenido. Estamos sugiriendo que aquí lo hagamos en base a una entrevista. Un cuestionario de preguntas de unas 6 a 10 preguntas que podamos aplicar a un número de personas adecuado dentro de nuestra familia, dentro de nuestro entorno. No hay necesidad de que tal vez la encuesta lo imprimamos, sino le podemos enviar por Google Forms, vía WhatsApp, y la persona nos da contestando. De ahí nosotros hacemos el análisis de resultados. Las técnicas que utilizamos tienen que buscar información y ayudarnos a describir cómo se manifiesta lo planteado en el marco conceptual, en nuestra unidad de estudio, nosotros mismos, la familia o la comunidad donde hayamos considerado. Ya tenemos que tener pensado ir viendo a qué personas más o menos vamos a realizar la entrevista. Entonces veamos en qué consiste esta técnica de la entrevista. ¿A quién o a quiénes vamos a realizar la entrevista? ¿Y por qué consideramos importante escuchar lo que el entrevistado quiere decirnos a nosotros? Debemos preguntar sobre lo mismo a nuestros entrevistados, por eso debemos elaborar una batería de preguntas a realizar. Las preguntas deben estar relacionadas con lo que planteamos en el marco conceptual y ayudarnos a cumplir nuestro objetivo. La batería de preguntas debe ponerse en la última parte en anexos del proyecto de estudio de caso. Entonces, aquí nos sirve es la pregunta que vamos a hacer, los resultados que analicemos para ir viendo qué es lo que va arrojando, qué es lo que va saliendo. La entrevista puede hacerse personalmente a las personas que están en casa, por teléfono, por correo, por WhatsApp, creo que sería lo más factible. En esta parte del documento debemos ser muy claros en las preguntas que nosotros vayamos formulando en nuestro estudio. Por ejemplo, en el marco conceptual explicamos que las vitaminas fortalecen el sistema inmunológico de los seres humanos y que resulta más difícil contagiarse de un virus si nuestro sistema inmunológico es fuerte. Nuestro objetivo es identificar y describir nuevas prácticas o medidas que las familias de la comunidad adoptaron por prevenir el contagio. Entonces aquí dice, una pregunta de la batería para la entrevista puede ser, ¿qué hace usted para fortalecer las defensas de su organismo? ¿Usted toma vitaminas? Entonces, de esa manera vamos a ir formulando las preguntas. Las alternativas debemos buscar que no siempre sean de sí y no, porque ahí o contesta sí o contesta no. Entonces, ir viendo tal vez otro formato, qué sé yo, a veces, siempre, casi siempre. Busquemos alguno. Ahí asimismo en el Google va a poner
preguntas que puedo realizar en una encuesta y le va a dar algunas alternativas ahí para que usted pueda irse guiando. Los resultados obtenidos en la tercera parte o el ítem 3 de esta segunda parte son 400 palabras que necesitamos. Escriba uno o dos párrafos en donde explique los principales hallazgos teóricos que pudo encontrar en su estudio documental. Añada los hallazgos inesperados. Puede darse el caso que dependiendo del tema exista datos estadísticos, aquí debemos añadirlos, ¿no? Luego de haber visto los resultados dentro de los análisis, ya son solo 250 palabras. Escriba uno o dos párrafos en donde realice o analice los resultados, sean estos teóricos o estadísticos encontrados, dependiendo del tema. Utilice su habilidad para analizar y exponga su postura crítica. En el análisis de los resultados debemos dar respuesta al objetivo planteado que nosotros hemos puesto, decir qué aspectos tendremos en cuenta para hacerlo, establecer criterios claros, una postura crítica, análisis individual. Ya, esos 4 aspectos tenemos en la tercera parte. Dejemos de compartir y nos vamos ahora. Bueno, no se ha copiado el otro. Aquí nosotros tenemos asimismo un proyecto finalizado. Aquí el tema obviamente es otro, cómo afectó el COVID-19 en la economía del barrio Santa Rita en el mes de mayo del 2020. Ahí viene todo lo que inicia, pero a dónde quiero llegar es asimismo a tener una idea de cómo nosotros tenemos que ir viendo. Segunda parte, marco conceptual, generalidades. Primero, podríamos nosotros buscar unos conceptos de lo que es marco conceptual, de lo que significa, uno o dos conceptos. Aquí me parece que nos han puesto 3. Dice, un marco conceptual es una sección de un texto escrito en el ámbito académico que detalla los modelos teóricos, conceptos, argumentos e ideas que se han desarrollado en relación con un tema. El autor es Vidal 2020. Entonces, esta prácticamente aquí es una cita corta, porque no debe sobrepasar las 40 palabras, tiene 29 palabras. Después de haber abierto unas comillas, cerrado las comillas, un espacio, abrimos un paréntesis, ponemos únicamente el apellido del autor, coma, el año y cerramos el paréntesis. Si es que hubiese encontrado la página, ponemos P de página, punto y la que sea. Pero y si no, con esto es suficiente. Y sería bueno después de esto hacer un análisis, como decía, ¿no? Usted como investigador, ¿qué cree sobre el marco conceptual? ¿Qué entiende sobre eso? O podríamos de una vez dar 2 conceptos que nosotros hemos consultado y acá abajo dar nuestra postura, nuestro criterio. Otro concepto. El marco conceptual está compuesto de referencias a sucesos y situaciones pertinentes a resultados de investigación, incluyen, por tanto, un marco de antecedentes, definiciones, supuestos, etc. Este, en cambio, se ha consultado de el autor Ortiz, 2011, y aquí hay una página, vea, coma, espacio, página o P.4. El marco conceptual, otro concepto, es un conjunto de definiciones, teorías, conceptos sobre los temas que estructuran el desarrollo de la investigación y que sirve para interpretar los resultados que se obtengan del trabajo realizado en campo. Aula fácil, eso debe ser algún tipo de editorial, 2014, página 1.
Entonces aquí algo hace un pequeño análisis. Esta investigación está enfocada en el impacto COVID-19 en la economía, pero para poder entender este tema hay que partir de los siguientes conceptos. Entonces aquí viene ya la definición de conceptos. Entonces podemos poner como primera instancia generalidades, unos dos conceptos estudiados, su punto de vista, luego iríamos a definición de conceptos y de acuerdo al tema que está tratando, por ejemplo, aquí habla de coronavirus y empieza a desarrollar, habla de COVID-19, habla de economía. Ya, hasta ahí se ha acabado. Mire, ¿cuántas páginas? La página 8 es íntegra, la página 7 también es íntegra y la página 6, sí, vea, casi total 3 páginas de conceptos que nosotros debemos investigar. Veamos en el caso nuestro, parece que no se me ha abierto un ratito, voy a buscar el archivo respectivo para ir ahí viendo. Ya parece que encontré. Y ahí debo estar compartiendo, veamos el tema. Aquí creo que es algo parecido a lo que están haciendo ustedes. La contaminación. Este es el documento que ya está compartido, ¿no? La contaminación, sus efectos en la salud y el medio ambiente en el barrio San Vicente de Nayón en el mes de junio del 2020. Entonces, todo así, por ejemplo, ¿no? Cuando haga la revisión, he de ir poniendo así, ok. Entonces, yo no le borrará ese ok porque eso lo hacemos al final. Eso me permite saber que ya he revisado esa parte y no hay necesidad de volver a leerlo nuevamente, porque puede ser que en la segunda lectura se encuentre otro tipo de cambios, entonces es preferible que si ya lo hemos puesto que está ok, mejor. Ya, segunda parte. Por ejemplo, aquí hace una breve generalidad para entender el cuidado de o a la naturaleza, los factores que ponen en riesgo y los factores que mejoran al medio ambiente, debemos conocer ciertos conceptos que nos involucrarán con el tema, los cuales definimos a continuación. Entonces, ¿qué es medio ambiente, por ejemplo? De acuerdo al tema nuestro. Nuestro tema fue aquí, la contaminación, sus efectos en la salud y el medio ambiente. Pues tocará hablar de contaminación, tocará hablar de salud, tocará hablar de medio ambiente y algo que también podamos relacionar dentro de esos conceptos. Entonces, se ha empezado a hablar, como decía, medio ambiente, dentro de medio ambiente, recursos naturales, equilibrio medioambiental, la contaminación, ahí viene la salud, efectos de la contaminación, efecto invernadero, calentamiento global, educación ambiental, conciencia ambiental, derecho ambiental y hemos finalizado nosotros hasta ahí. La extensión de esto debe tener 900 palabras, de 800 a 900 palabras. Vamos ahora al marco metodológico. Puede empezar así, vea, la presente investigación se ha desarrollado con un enfoque de tipo descriptivo
ya que se basa en recoger información de manera independiente sobre los conceptos y variables que están involucrados en el tema. La contaminación, sus efectos y su salud en el medio ambiente, en el barrio, tal, se ha precedido mediante la búsqueda en la web de tesis relacionadas con la contaminación y el cuidado ambiental, además de la visita de portales web en los cuales conceptualizan los términos tratados en este tema de estudio. Bueno, ahí sigue un poco de teoría, los resultados, a ver, sí, nada más, vea. De una vez analicemos los resultados. Tras la investigación realizada, se encuentra como resultados, y empieza así mismo. Análisis de resultados. Los resultados obtenidos en este estudio muestran un problema como en muchos barrios y localidades de nuestro país, la contaminación de quebradas, contaminación de ríos, etcétera, y empieza así mismo desarrollando. Ahí son solo 250 palabras. Hasta aquí se estaría terminando la segunda parte. Ya, en este otro documento, asimismo que ya analizamos la parte del marco conceptual, aquí viene en cambio asimismo el marco metodológico. Puedo poner unas pequeñas generalidades de lo que significa, de lo que es el marco metodológico. El marco metodológico es la explicación de los mecanismos utilizados para el análisis de nuestra problemática de investigación. En el marco metodológico deben formalizarse definitivamente todos los objetivos propuestos de las tesis y se deben dar a conocer el cumplimiento o no de la hipótesis de investigación. Nosotros no trabajamos con hipótesis. Diseño de la investigación, enfoque de la investigación, población, muestra y muestreo, técnicas de recolección de datos, hasta ahí, se acabó. Entonces ahí vaya viendo cuál documento mejor le sirve para ir relacionando. Resultados. ¿Cómo se reflejan en los datos de los resultados? El 90.6% de las personas encuestadas en el barrio tal del periodo de los productos de primera necesidad se ha alterado. Algo de eso debe estar mencionando ahí. Los análisis de resultados puede hacerlo también así. Dice, la muestra de estudio estuvo conformada por 32 residentes barrio Santa Rita. Entonces, ahí, como la encuesta, ¿a cuántas personas les podemos aplicar? Asimismo, si el número de preguntas decíamos de 5 a 10, entonces, ¿a cuántas personas podríamos aplicarla? Puede ser igual, de 5 a 10. No mucho ni muy poco. Como se puede observar en la gráfica de la pregunta 1, los precios se elevaron debido. Entonces aquí empieza a hacer el análisis de cada pregunta del cual usted va a ubicarles. Por eso le digo que no hagamos mucho para no complicarnos. El Licen está compartiendo porque solo se quedó como pausado en la tercera parte. A ver, entonces nuevamente. A ver, aquí. A ver, ahí estamos viendo primero. Sí, Licen, ahí sí ya salió. Ya. Entonces decíamos en los análisis de resultados, que era lo último, ¿no? De la parte 3 podríamos ir mencionando cada pregunta, pero no separando, sino en continuo. Entonces, en la pregunta número 1, el 30% de las personas encuestadas manifiestan que sí, el 20% que no, etcétera. Entonces, ahí va poniendo aquí ese análisis de cada una de las preguntas. Otra vez parece que se me fue el documento que estaba teniendo de antes. Bueno, ese documento que ustedes estaban teniendo es el que tienen ya ustedes, están trabajando de una compañera de hace 2 o 3 años del mismo colegio.
Entonces, ahí guíense en eso. Déjeme ver si Listo. es que avanzo a... Parece que saqué aquí el trabajo que me ha mandado para tal vez hacer una revisión. Y si no le localizo, tendría que y hacerlo en el transcurso de la siguiente semana. Otra vez se me perdió el documento. Aquí. No. A ver, aquí. Y ahí parece que avancé a encontrar. Veamos si es que puedo compartir. Y asimismo vamos a compartir otro documento para que se guíen, por favor, este es de otra institución, pero la estructura es lo que nos va sirviendo, ¿no? Aquí empieza, marco conceptual, como decía, me ha puesto solo dos generalidades y ahí sí empieza con los conceptos. Algo hablado de COVID, creo, distanciamiento social, el concepto, ¿no? Habla de cuarentena, habla del barrio en donde ha realizado el estudio, que es Holanda. El marco metodológico, asimismo podemos poner ciertas generalidades, los tipos de investigación para saber cuál es el que nosotros hemos aplicado. Técnica de recolección de datos, los resultados. Entonces ahí va mencionando, ¿no? ¿Qué ha hecho? En el marco metodológico se especificó que la herramienta tecnológica a utilizarse por su finalidad de estudio es la encuesta. Entonces nosotros también intentamos hacer una encuesta, ¿no? Y ahí menciona las preguntas. Análisis de resultados, entonces vea, puede ir poniendo cada una de las preguntas o ir explicando. Entonces aquí al final que nosotros nos estamos guardando en anexos, aquí va la batería de preguntas. Entonces, anexos, dice, batería de preguntas de la encuesta. ¿Usted conoce la diferencia entre aislamiento social y distanciamiento social? ¿Sí o no? ¿Usted toma las precauciones adecuadas para salir? ¿Sí o no? Entonces ahí, como le decía, de 5 a 10 preguntas creo que es suficiente. Porque después tenemos que ir haciendo este análisis, ¿no? Un gráfico estadístico de acuerdo a lo que va diciendo cada una de las personas. Listo. Entonces, quise abrir el señor Pizajo para ir viendo, pero no lo encuentro. Yo más tardecita lo abro, en tal caso el día martes, miércoles, ya le haré llegar por WhatsApp si es que hay algún cambio, pero usted siga avanzando la parte 2, por favor. Continúe nomás. Carlos Sailema, usted aún no ha enviado todavía la parte uno. No sé si ya estamos avanzando. Que no vale el micrófono del señor, decía el licenciado. Aquí ha estado. Bueno, entonces, por favor, asimismo vamos a estar en contacto vía WhatsApp para que me vaya diciendo qué es lo que pasa. Y allá le vamos a anotar entonces al señor Carlos Sailema en la asistencia.
Terminado esto, que es tal vez la parte más dura, más, poquito más tediosa, estos cuatro aspectos, ya la última que viene la próxima semana ya no es mucho. Entonces, cualquier novedad, por favor, me van escribiendo en el grupo para yo poder irles contestando alguna duda que tengan. Entonces, ya les envío este otro documento para que asimismo se puedan seguir guiando. Entonces, continuemos. No nos queda más el trabajo, ahorita ya es de ustedes. Ahí tienen la presentación, tienen los documentos para que vayan viendo qué es lo que deben hacer en cada uno de los apartados. Entonces, recuerden que son cuatro cosas que debemos aplicar o realizar en esta segunda parte. El marco conceptual, el marco metodológico, los resultados y los análisis de resultados. Entonces, esta grabación, asimismo, le voy a subir si es que necesitan. Y si no, pues guíesen ya con los documentos que tenemos. De mi parte, muchas gracias. Nos veremos la próxima semana. Sigan avanzando, por favor. Hasta luego, Licen, gracias. Hasta luego.